En resumen, para posiciones como las de Restrepo, y subrayo, es una posición entre otras porque no podemos homogenizar el asunto, para posiciones como las de Restrepo, esclavo y ciudadano se oponían en una relación de isoformismo con colonia y república. En el discurso de Restrepo, este isomorfismo es manifiesto, construyendo un poderoso componente de su argumentación al señalar las inconsistencias, por decirlo menos, al interior del cuerpo político y de las amenazas divinas y humanas que se posaban sobre el futuro de la naciente república. De las primeras, de las amenazas divinas, Restrepo habla un montón, es: la furia divina podría revertir la suerte casi milagrosa de las victorias de los ejércitos independentistas y lanzarlos en las garras de los nuevos déspotas. Las segundas se encontraban, las miserias humanas, las segundas encontraban en el omnipresente fantasma de la rebelión haitiana el paradigma del caos, violencia y destrucción, que las hordas de enfurecidos esclavizados tomaban por fuerza lo que les era negado por derecho. Tomaban por la fuerza lo que les era negado por el derecho. Bueno, aquí termino y voy a otro personaje. Sobre los nubarrones que se avecinan a la nación, el senador del Cauca, Joaquín Mosquera, escribe una memoria sobre la necesidad de reformar la Ley 21 de 1821, que fue sustentada por Restrepo y que se conoce como la Ley de Manumisión de Vientres. Mosquera apela a las observaciones sobre los libertos en ciertas regiones para ilustrar los inmanentes males que se desprenden para la tranquilidad pública. Así, por ejemplo, en el Chocó y el Magdalena, y aquí cito a Mosquera, los libertos y libres de su especie se hallan tan connaturalizados con la vida salvaje y ociosa que casi no tienen vestido ni alimento a pesar de la fertilidad del terreno, y de aquí provienen los robos tan repetidos que casi no hay quien pase por entre ellos sin exponer su propiedad y tal vez su vida. Cierro la cita. La esclavitud entonces es pensada como el medio que garantiza la vida civilizada y productiva de una población que de otra manera se abandonaría a la ociosidad y a la vida salvaje sin vestido ni alimento, arrebatando la propiedad y la vida de los viajeros. A diferencia de Restrepo, que veía que de la convivencia con los padres esclavos los libertos aprenderían los oficios que luego estarían prestos a desempeñar, Mosquera subraya que, y aquí hago una cita nuevamente, serán en sus hábitos peores que los esclavos, porque siendo como ellos hombres envilecidos por la educación servil, con toda la fuerza de las pasiones vehementes que caracterizan a la raza africana y son más vigorosas en la juventud, no se hallarán reprimidas por la autoridad de su señor. Cierro comillas. Como estos libertos ya no contarán con el control de los señores que ejercen sobre sus esclavos, la consecuencia sería la de una vida licenciosa, escandalosa, dedicándose a atacar la propiedad y el orden e incitando a los que aún continúan como esclavos a la insurrección. Si esto puede ser atestiguado por cualquiera que haya viajado por estos parajes, entonces se pregunta Mosquera, y aquí cito: ¿qué sucederá el día que se aumenten estas hordas de bandoleros ociosos con 90.000 esclavos que aún cuenta la República? Cierro comilla. Su respuesta no puede ser más pesimista. Abro la cita. A mí me parece que una multitud de tigres furiosos sueltos de la cadena no harían tanto mal como poner en ejercicio a sus fuerzas a estos hombres inmorales, sin honor, sin esperanza, sin temor. La nación, subrayo la nación se encontrará en estado de anarquía salvaje y tal vez sin medios para evitar los males que serían consiguientes al desenfreno de las pasiones brutales de estos monstruos que celebrarían con horrible algaraza su triunfo sobre las ruinas de la libertad y de la civilización. Esta es una memoria que se discutió en el Congreso, además. Entonces, cierro ahí la cita: hordas de bandoleros ociosos, aumentados por miles, hombres inmorales sin honor, sin esperanza y sin temor, monstruos desenfrenados en pasiones brutales, constituirían las fuerzas que reconducirían la nación a un estado de anarquía salvaje, y la libertad y la civilización se verían reducidas a sus ruinas. Más aún, Mosquera no deja de resaltar que son los ciudadanos virtuosos, ahí cito, ciudadanos virtuosos y eméritos, que lo han expuesto todo para fundar nuestra patria libre, las víctimas que se sacrificarían en esa ley que busca desatar tan terribles fuerzas que socavan los cimientos mismos del orden social. Existen lugares como
en lo que hoy se define como región pacífica, donde dadas las dificultosas circunstancias topográficas y la reducida presencia de un hombre blanco, concepto de él, en cada mino y unos cuantos curas, la subordinación de los esclavos ha sido el único dique que ha contenido la irrupción de la anarquía salvaje y de que sus pobladores se conviertan en una sucesión de tribus de bárbaros tan perniciosos a la sociedad como las mismas fieras que habitan esas selvas inaccesibles y tan antiguas como el mundo. Bueno, voy a saltarme unas otras maravillosas citas de Mosquera para avanzar. Lo que evidencia la memoria de Mosquera, este texto que se llama La memoria de Mosquera, es que en la élite no existía una única posición con respecto a la relación entre independencia y esclavización, ni mucho menos sobre las medidas más adecuadas para la abolición. O sea, si contrastamos a Mosquera, que es del Cauca, con Restrepo, que viene de Antioquia, podemos ver en la élite, en ese momento particular, con respecto a un elemento tan puntual como la ley de vientres, posiciones distintas que es necesario que la historiografía vea en su complejidad y en su multiplicidad. Bueno, sigo con respecto al término raza. En el discurso de Restrepo, en el texto, que es un texto inmenso, solo se menciona el término en un par de pasajes que se corresponden con las transcripciones de textos de otros autores, además de autores ingleses. Mosquera, en cambio, recurre reiterativamente al término, dándole un lugar destacado en su argumentación. Así, por ejemplo, para Mosquera la sociedad está, y cito, compuesta de distintas razas que difieren entre sí en civilización, en cualidades corporales y en los privilegios políticos que existen todavía en hábito. La diferencia, cierro la cita, la diferencia en civilización y privilegios políticos entre las razas no parece ser atribuida a una suerte de rasgos inmodificables que se deriva del estado de servidumbre al que han sido sometidos los negros que los ha colocado, y aquí vuelvo, en condición de tribus salvajes tanto en sus hábitos como en su carácter. No parecen ser inmodificables porque él después hace una propuesta de que es la educación y es toda la tecnología educativa lo que puede transformar estas hordas de salvajes en ciudadanos, ¿sí? O sea, no es si son modificables, entonces el pensamiento racial que vamos a encontrar a principios del 20 no está operando ahí, ¿sí? Unas leyes liberales que mitiguen la dura fuerte y reformen la moral, él está pensando en sujetos morales de estos esclavos, abro comillas, abriría el camino para una mejora gradual y para progresar en civilización y hacerlos capaces de entrar en sociedad como los demás ciudadanos, cierro comillas. De ahí que Mosquera considere, vuelvo y abro comillas, que los negros son susceptibles de todas las mejoras morales e intelectuales, cierro comillas, pero estas mejoras, este progreso en la civilización se hace posible solo de manera gradual y a través, vuelvo a abrir comillas, de la educación civil y moral de los esclavos, cierro comillas. Para Mosquera, mientras no se hagan estos cambios en la educación, los libres tendrán los mismos hábitos, sino peores que los esclavos entre los cuales han crecido. Bueno, voy a saltarme esto, que creo que la idea ya está planteada y está claro el asunto, porque lo más fundamental viene con esta parte teórica y metodológica. En su ensayo Adiós a la cultura, el antropólogo haitiano Michel Trujillo argumenta que debe establecerse una distinción analítica entre las palabras y los conceptos. Una misma palabra puede hacer referencia a diferentes conceptos y a la inversa, un único concepto puede ser expresado en varias palabras. Por lo tanto, no hay que confundir la presencia o ausencia de una palabra con la presencia o ausencia de un concepto. Y cito a Trujillo, una conceptualización puede sobrevivir la desaparición de una palabra que alguna vez la encapsuló. Las conceptualizaciones, encapsuladas o no por una palabra, adquieren su significado total solo en el contexto de su despliegue, cierro comillas.